Y bien, hasta aquí el ciclo de las noticias. Soy Juan José Ríos. Hoy a las 8:45 en Análisis nos acompaña el ministro de Energía y Minas para hablar sobre esta situación que se va a dar con la tarifa eléctrica social. Adicionalmente, también se va a hacer un análisis sobre los precios tope que ha impuesto el gobierno a las medicinas que se utilizan en el tratamiento contra el COVID-19. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, muy buenas noches. Iniciamos ya a las 8:45 en esta segunda fase de entrevistas. Noche de martes, arrancando ya el noveno mes del año, 1 de septiembre. Saludamos también a Marinés Rivera, que hoy nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45. Como tú dices, ya arrancando el mes de septiembre, de verdad que el año se ha ido en un abrir y cerrar de ojos, pero pues ya empezando a platicar un poco acerca de toda esta situación, de todo este legado que nos está dejando pues la pandemia de COVID, ¿no? Claro, y ya, digamos, faltan, bueno, sin contar septiembre que lo arrancamos, octubre, noviembre, diciembre, se fue el año, pero se nos fue en la pandemia, ¿no? Así es, hay unos memes ahí bromeando en el que cierras los ojos, abres y estás en septiembre, ¿no? Como si nada, el año Como realmente si se ha nada. ido volando y pues también el gobierno de Alejandro Yamatei que prácticamente se ha dedicado a atender esta crisis de COVID-19 también. Así es, y de eso vamos a hablar porque vaya que la pandemia ha golpeado fuertemente el bolsillo de los guatemaltecos, las economías familiares, y esto conlleva pues a hacer un análisis en torno a uno de los servicios imperativos, esenciales para el ser humano y sobre todo para los guatemaltecos. Hablamos acerca del servicio de energía eléctrica. Conversamos esta noche precisamente con el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, quien a su vez es presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación, INDE. Vamos a hablar de la tarifa social porque se ha decidido hacer un esfuerzo, ha dicho el ministro, un esfuerzo adicional durante septiembre para apoyar a los guatemaltecos que más lo necesitan para hacerle frente a esta crisis económica del año. El ministro explicó que la decisión se pudo tomar debido a que el INDE tiene un fondo de emergencias y se acudió a este debido a que se entiende que la crisis provocada por el COVID-19 aún no ha terminado. Bueno, vamos a hablar entonces de esta ampliación en cuanto a la tarifa social, quiénes van a ser los beneficiados, a cuántos va a cubrir. De todo eso vamos a hablar y para ello le damos la bienvenida entonces a el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, para platicar del tema. Ministro, bienvenido, muy buena noche. Muchas gracias, buenas noches Mario, buenas noches Marinés, es un gusto compartir con ustedes. Ministro Pimentel, pues si nos puede empezar contando y poniendo un poco en contexto de en qué consistía pues esta tarifa social y también cuántos usuarios se han visto beneficiados hasta la fecha. Bueno, permítame solo hacer una breve corrección, porque el INDE lo que da es un aporte a la tarifa social, es algo distinto a la tarifa social per se. Recordemos que la tarifa social, pues, es la tarifa que las distribuidoras están autorizadas a cobrar a todos los usuarios que consumen entre 1 y 300 kilovatios hora al mes, y que es una tarifa pues, inferior a la tarifa normal que pagan los que consumen más de 300 kilovatios. Lo que el INDE otorga es un aporte, es decir, un subsidio para aquellos usuarios que están en rangos de tarifa social. Y lo que sucedió bueno, este aporte se viene dando desde el año 1999. Lo que sucedió este año es que a raíz de la pandemia, a raíz de la crisis que estamos enfrentando como país, como una medida temporal de apoyo a aquellos que más lo necesitan, el gobierno de la República trasladó, con autorización del Congreso de la República, 630 millones de quetzales al Instituto Nacional de Electrificación para que pudiéramos dar un aporte adicional a esta tarifa social o a los usuarios que reciben tarifa social durante los meses más críticos de la pandemia. De esa cuenta se pudo llevar el aporte a la tarifa social durante los meses que fueron de mayo hasta el 31 de julio, es decir, hasta el día de ayer, a más de 13 millones de guatemaltecos, porque se fijó que en distintos rangos que se iba a dar aporte a todos los usuarios que consumieran entre 1 y 300 kilovatios hora, efectivamente. El aporte fue otorgado mediante la deducción en el recibo de la energía eléctrica que pagan los usuarios,
y como INDE pues nos encontramos satisfechos porque se adjudicó, o más bien se ejecutó el programa en un 100% en el plazo que duró. Ahora bien, ministro, digamos, aporte que se amplía durante este tiempo, ¿hasta qué temporalidad tendrá este aporte para la tarifa social? Para Sí, parte de la tarifa social. el aporte adicional o el aporte temporal que se financió con los fondos extraordinarios que se aprobaron terminó el día de ayer. Ahora bien, como usted lo dijo bien en la introducción, el INDE, el Consejo Directivo del INDE, aprobó para el mes de septiembre mantener un aporte ampliado respecto a lo que se venía otorgando antes de la crisis del COVID. Antes de la crisis del COVID, es decir, hasta el mes de abril, el INDE estaba dando aporte a los usuarios que consumían hasta 88 kilovatios hora en un mes. Eh, con la ampliación de los 4 meses, pues llegamos a 300 y ahora en el mes de septiembre, pues en aplicación de fondos, ahora sí propios del INDE, el aporte va a quedar en 125 kilovatios hora al mes. ¿Por qué en 125? Pues que en 125 pues estamos llegando al 71% de los usuarios regulados, estamos llegando todavía a más de 10 millones de personas, pero dado el recurso disponible en el INDE es el aporte que se puede otorgar. Ahora, señor ministro, ¿este aporte de alguna forma está vinculado o relacionado al tema del estado de calamidad, por ejemplo, o tendrá algún impacto el que no se prolongue el estado de calamidad en esta ayuda? No, no realmente. Como dije hace unos minutos, el INDE pues otorga este subsidio en la forma de un aporte a los usuarios de tarifa social desde el año 99. Y es una política del INDE, pues parte de sus ingresos utilizarlos en la forma de este subsidio. No estamos ligados pues a la calamidad, estamos ligados a la disponibilidad financiera del instituto y es por eso que hicimos un esfuerzo extraordinario para el mes de septiembre, porque reconocemos que hay muchos guatemaltecos, lamentablemente, que todavía lo están pasando muy mal. Y esta es una forma de pues, dar un alivio, pues, no a todos, lamentablemente, pero sí a la gran mayoría y sobre todo a los que más lo necesitan. Ahora bien, ministro, se ha anunciado en el Congreso de la República que mañana podrían presentar el titular de Finanzas Públicas el anteproyecto de ley del presupuesto en 2021. Ya en una ocasión, el año antepasado, si no estoy mal, pues, oh sorpresa, no se le había asignado la partida usted me va a corregir, la partida al INDE para poder sufragar este tema de la tarifa social. ¿Se contempló esto en este anteproyecto por parte de su cartera? Debo decirle, y perdón, porque sí lo voy a corregir, que de hecho lo extraordinario fue los aportes que el gobierno central otorgó en el año 2017 y 2018 al INDE. Lo normal es que no haya transferencia entre el gobierno central para el presupuesto del INDE para efectos del subsidio. Es decir, el aporte a la tarifa social, y esto es bueno que lo sepan los guatemaltecos, se ha pagado históricamente con pues capital propio del INDE. Para este año, el INDE hizo una gestión ante el Ministerio de Finanzas Públicas, pues previendo que en el presupuesto que efectivamente se entrega el día de mañana al Congreso de la República, se dieran fondos para el aporte a la tarifa social. El Ministerio de Finanzas Públicas efectivamente asignó un techo de 250 millones de quetzales, que pues junto con el capital que en base a la política del INDE después se puede aportar, pues nos permitirá sí cubrir una buena porción del aporte a la tarifa social del año 2021. Por supuesto, resta ver que el Congreso apruebe lo que se mandó, ¿verdad? Ahora bien, ministro, ¿de cuánto es este aporte que hace generalmente pues, el INDE para la tarifa social? El aporte, pensando en que nos mantenemos en el rango de 1,88, que es el vigente según la política del INDE, pues gira en torno a los 800 millones de quetzales en el año. Y entonces, digamos, esto tiene soporte para que en el 2021 no quede en peligro el tema de la tarifa social. Se lo comento, ministro, porque, digamos,
hace 2 años acá en esta misma mesa tuvimos a varios alcaldes, pues bueno, pronosticaban la catástrofe, que no había dinero, que iban a quebrar al INDE, que no se iba a cubrir la tarifa social. Sí está garantizado en el 2021, que digamos va a ser el año de la pospandemia y los bolsillos de las familias guatemaltecas van a estar muy resentidos. Lo que está garantizado es que el INDE continuará haciendo la aplicación de su política, por el cual hasta el 15% de sus ingresos corrientes se puede otorgar en tarifa social. Eso es en torno a los 330 millones de quetzales. Los 250 que se asignaron, los 250 millones que se asignaron como techo presupuestario, pues esta vez el Congreso los aporta. Pero no, si usted suma los dos montos, probablemente el próximo año el INDE tendrá que buscar alguna transferencia adicional para poder cubrir el 100% del año. Pero, pues sí tenemos para arrancar en la situación que venimos enfrentando históricamente y pues el INDE hace sus adecuaciones presupuestarias para poder continuar apoyando a los guatemaltecos que lo necesitan. Por ejemplo, este año, a raíz de la pandemia, pues efectivamente sí se nos trasladaron 630 millones de quetzales que por supuesto se agarraron íntegros y se utilizaron para ampliar el aporte. Ahora, ministro, ¿en qué rango ahorita actualmente se encuentran pues los rangos de consumo la mayoría de usuarios que utilizan esta tarifa o ayuda? Pues a partir de hoy, 1 de septiembre, los rangos quedaron fijados 2 rangos, uno que va de 1 a 60 kilovatios hora por mes. Ellos tienen una tarifa objetivo de 40 centavos por kilovatio hora. Eso significa que ellos pagan 40 centavos por cada kilovatio hora que consumen y el INDE paga la diferencia respecto a la tarifa. Y el segundo rango de consumo es de 61 a 125 kilovatios hora y con la tarifa objetivo de las personas que están en ese rango es de 70 centavos, el INDE paga la diferencia por cada kilovatio hora. La estimación que tenemos es que con esto ayudaremos a 2.2 millones de usuarios, es decir, 2.2 millones de hogares, se traduce eso en alrededor de 10 millones y medio de personas y significará una inversión del INDE de alrededor de los 118 millones de quetzales y está ahorita autorizada para el mes de septiembre. Es decir, ministro, gran parte de las personas cubiertas por la tarifa social, entenderíamos entonces que fueron gran parte también los beneficiados con el bono familia. Sí, es decir, recuerden, tarifa social, que es la tarifa reducida, la pagan todos los que consumen entre 1 y 300. De esa porción, una parte efectivamente también fueron beneficiados con el aporte extraordinario del INDE, de hecho todos, durante los últimos 4 meses. En el mes de septiembre, una buena parte van a recibir todavía el subsidio de parte del INDE. Pero sí, efectivamente, son los usuarios que están entre 0 y 200 kilovatios hora los que también tenían acceso, si cumplían otra serie de requisitos, al bono familia. Ministro, pero entonces, digamos, a la fecha del tema de lo aprobado por el Congreso de la República, todo ese dinero ya fue ejecutado por parte del Ministerio de Energía y Minas, ¿cierto? Por parte del Ministerio de Energía y Minas, no, por parte del INDE, del Instituto Nacional de Electricidad. Y sí, es decir, ya todo ese subsidio fue trasladado a los guatemaltecos. Recuerde que terminó el día de ayer, lo que nos queda son las conciliaciones finales para efectivamente que el INDE traslade el dinero ahora a las distribuidoras. Pero los guatemaltecos ya recibieron ese beneficio porque se descontó de sus facturas del 1 de mayo al 31 de agosto. Ahora, ministro, digamos, todos aquellos que están fuera de la cobertura de la tarifa social, ¿se ha sentido o se ha registrado algún incremento en la factura del servicio de energía eléctrica que llega mes a mes en estos últimos meses? Esa pregunta es un poco difícil de responder porque, es decir, lo que yo puedo asegurarles es que la tarifa eléctrica no ha tenido incrementos. La factura que pagamos o que pagan los guatemaltecos, esa depende del nivel de consumo. Entonces, por ejemplo, en los meses de abril, sobre todo en el mes de abril, porque todavía no había entrado el subsidio ampliado del INDE en ese mes,
pues sí hubo facturas que salieron un poco más onerosas, pero no significaba un incremento en la tarifa, sino que la gente ya estaba en su casa consumiendo más. Por eso yo no le puedo asegurar que las facturas hayan bajado de monto. Lo que sí le puedo asegurar es que la Y la energía tarifa eléctrica... se mantuvo. Correcto. De hecho, en el mes de mayo fue el cambio anterior de tarifa y lo que hubo fue un decremento de 1 centavo. Ahora, ministro, entonces podemos hablar, digamos, que este sería el último mes en el que el INDE va a apoyar a estas familias. No, lo que sí podemos decir es que probablemente este sea el último mes en que podemos apoyar hasta 125 kilovatios hora. La idea, y esto todavía no está decidido porque al final depende de la decisión que tomemos en Consejo Directivo en atención a las finanzas del INDE en el momento, pero la posibilidad más real es que a partir del mes de octubre el subsidio regrese a los niveles tradicionales, es decir, hasta 88 kilovatios hora. Pero eso sigue siendo pues, 1.8 millones de usuarios. Es todavía algo, 1.7 millones de usuarios. Por usuarios me refiero a familias. Todavía es un aporte importante. Ahora, ministro, abordando otro tema que también le compete a su cartera, ¿qué previsión con todo esto que ha ocurrido de la pandemia del COVID-19, los impactos en el mundo? Ya veíamos al principio de todo esto en marzo, un descalabro total de los precios del barril de petróleo en el mundo. Al día de hoy, ¿cómo está la previsión en cuanto a los precios? Porque, digamos, esto también impacta directamente en las economías cuando suben los precios del barril de petróleo. ¿Cómo está la previsión para los próximos meses en torno a este tema? Nosotros monitoreamos como Ministerio de Energía y Minas constantemente los precios del petróleo a nivel internacional, pero también de los combustibles, que aunque están relacionados, no son lo mismo. Es decir, el petróleo es la materia prima, pero producir un combustible pues, incluye un proceso de refinamiento, de transporte, y por tanto, aunque es una buena manera de ver el incremento de los precios de petróleo como tal, del crudo como tal, los combustibles responden normalmente algunas semanas después. Lo que es cierto es que este año, a raíz de la pandemia, pues hubo un decremento importante pues, de la demanda de estos productos y por tanto del precio de los mismos. Pero eso se observó hasta el mes de mayo. Ya hacia la segunda semana del mes de mayo, el comportamiento fue hacia el alza. Estable, es decir, es una alza comedida, pero sí ha habido alza. Por eso es que del mes de mayo para acá, pues ya empezamos a ver, sí, en las estaciones de servicio en Guatemala, algunos incrementos del precio. Lo importante es que en las últimas semanas lo que estamos viendo es bastante estabilidad. Por ejemplo, en el mes de agosto, la segunda quincena del mes de agosto, todos los combustibles tuvieron alguna disminución en el precio. Esta semana pasada, sin embargo, el súper y la gasolina regular sí subieron algunos centavos. El diésel no se movió. Es decir, estamos en comportamientos habituales con ciertas fluctuaciones periódicas que nosotros efectivamente monitoreamos, pero no esperamos que haya ninguna circunstancia mundial en el mundo que haga algún cambio abrupto. Eso es bueno. Eso es bueno. Por supuesto, recordemos que Guatemala importa el 100% de los combustibles que se consumen y por tanto sí estamos sujetos a dinámicas internacionales. Si hay alguna catástrofe, si hay alguna decisión de los países productores de recortar producción o ampliar la producción, eso va a impactar en nuestros bolsillos. Ahorita hay estabilidad y esperamos que continúe así pues el resto del año. Ahora, ministro, ¿existe, por ejemplo, algún escenario en el que el Ministerio de Energía y Minas continúe aportando y ayudando durante el mes de octubre también? En materia de energía eléctrica, lo que le reitero es que el INDE pues, continuará dando su aporte seguramente en los niveles habituales. En materia de hidrocarburos, ni el Ministerio de Energía y Minas, por supuesto no el INDE, pero el Ministerio de Energía y Minas no interviene en el mercado. De hecho, nosotros no podemos intervenir siquiera para imponer precios.
los monitoreamos, publicamos periódicamente precios de referencia para así dar una idea a los guatemaltecos sobre los precios promedio en el país, pero no podemos imponerlos. Ahora bien, ministro, en cuanto al tema de licencias de exploración, explotación, ¿cómo está al día de hoy, sobre todo en este año tan irregular? ¿Esto se quedó en pausa? ¿Cómo está todo este tema? Se refiere a licencias mineras, entiendo. Es correcto. El tema, a ver, el Ministerio obviamente no ha cerrado sus puertas y seguimos recibiendo expedientes. Lo que es cierto es que en el tema de minería, a raíz de la sentencia que la Corte de Constitucionalidad emitió en el caso de la mina El Escobal, pues giró una instrucción muy clara en la cual se establecía que no se podía otorgar ninguna licencia en tanto no se realizaran las consultas a pueblos indígenas en aquellos casos donde fuera pertinente. La realidad que hemos enfrentado este año, esta administración, es que a raíz del COVID no hemos podido llevar adelante procesos de consulta, ni siquiera aquellos que han sido mandatados también en propias sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Pero pues estamos optimistas porque lo que hemos aprovechado el tiempo es para preparar aquellos procesos de consulta, por lo menos aquellos más grandes, y estamos seguros que ya en las próximas semanas pues deberíamos poder implementar esos procesos de consulta, por lo menos iniciarlos. Es el caso de Mina El Escobal y probablemente de Progresiva 7 derivada, que es más conocida como La Puya, y también el caso del derecho minero Fénix, aunque ahí todavía la sentencia no ha cogido firmeza. Pero bueno, la verdad estamos preparando esos procesos porque al reactivarse y poder realizar consultas, es decir, reuniones donde acuden bastantes personas, pues podremos en el corto plazo, espero yo, reactivar las licencias mineras en este país. Ahora bien, ministro, ¿tienen contemplado pedir, digamos, algún tipo de ampliación presupuestaria dentro de los siguientes meses para ayuda dentro del Ministerio de Energía y Minas? Bueno, para el año 2020 definitivamente no, ya los movimientos presupuestarios que hoy están realizados, tenemos el presupuesto incluso para iniciar esos procesos de consulta que les comentaba, y pues para el año 2021 estamos conformes con la labor que hicimos en conjunto y con el apoyo de la Dirección Técnica del Presupuesto y del Ministerio de Finanzas Públicas en el borrador de presupuesto que se irá el día de mañana al Congreso. Esperamos que si se aprueba el presupuesto como para el Ministerio, como lo presentamos, pues el próximo año vamos a poder ejecutar efectivamente nuestras funciones. ¿Cuánto es lo que se estipuló para el año 2021 para presupuesto de su cartera y digamos cuáles serían los principales rubros o proyectos que se trazaron? El presupuesto es superior a los 95 millones de quetzales. A modo de referencia, el presupuesto aprobado este año, después de algunas modificaciones, quedaron 88 millones, es decir, sí tenemos un incremento para el otro año. Recordemos que el Ministerio de Energía y Minas es un ministerio pues, eminentemente normativo, es decir, el 97% de nuestros gastos son gastos de funcionamiento. Nosotros no ejecutamos obra, no construimos ni administramos. Bueno, en general no es como ejecutar una carretera o construir edificios. Nuestros gastos son evidentemente en funcionamiento, pero la razón del incremento de 88 y 95 millones sí está justificada por el esfuerzo adicional que tenemos que hacer el próximo año precisamente en la ejecución llevar adelante las consultas a los pueblos indígenas que fueron mandatadas por la Corte de Constitucionalidad en los 3 casos que les mencioné, más uno adicional que tiene que ver con un proyecto de transmisión eléctrica en Quiché. Ahora, ministro, podemos hablar, digamos, este año por el tema de la pandemia y toda esta ayuda. ¿Ha existido algún impacto producto de esto en el sector eléctrico? Económico, hablando específicamente. Sí, no, efectivamente. Recordemos que pasamos mucho tiempo, bueno, todavía muchos guatemaltecos están trabajando desde casa, pero en general pasamos todos los guatemaltecos mucho tiempo encerrados en nuestros hogares. Y eso, si bien hizo que para nuestros hogares el consumo de energía se incrementara,
En realidad, como país, el consumo de energía se cayó alrededor del 13%, la demanda. ¿Por qué? Pues porque no están funcionando restaurantes, turismo, centros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, como país, digamos, el negocio de la energía eléctrica sí tuvo una disminución este año en torno al 13%. Las cifras que estamos viendo ya en las últimas semanas, ya con la reactivación económica o la reapertura económica, pues empezamos a ver, lo cual es muy bueno, pues un incremento ya del consumo de energía eléctrica. De los 13% que se nos cayó, ya hemos recuperado un 4 o 5%, y lo cual es bueno. Pero ese ha sido el impacto económico, que se tradujo también con una disminución de nuestras exportaciones de energía, porque recordemos que esta ha sido una pandemia y por tanto todo el mundo, incluyendo aquellos que nos compran energía habitualmente, pues redujeron su consumo. Y esa es la razón por la cual de abril o de mayo a la fecha, pues nuestras exportaciones de energía han estado pues detenidas prácticamente. ¿Y eso ha representado cuánto, si hablamos de montos dinerarios, ministro? Ahí es difícil que se lo pueda decir porque el caso de las exportaciones, el Ministerio de Energía y Minas no administra sus contratos. De hecho, nadie más que las empresas privadas administran esos contratos, así que no puedo darles realmente un monto seguro, un monto estimado, pero sí estamos hablando de varios millones de dólares. Ministro, usted mencionaba un tema importante que es el tema de las consultas. Esas consultas el Ministerio de Energía y Minas empezará a hacerlas hasta dentro del próximo año, ¿o cuáles son los planes? No, nosotros estamos listos para iniciar procesos de consulta en cuanto sea factible y en cuanto básicamente las medidas restrictivas a las reuniones, no quiero decir masivas, pero sí de números considerables de personas puedan realizarse. Por ejemplo, en el caso de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, el Ministerio se encuentra listo para iniciar la etapa de preconsulta. El tema es que hoy por hoy no podemos convocar a las partes a la misma porque pues, no podemos ir contra las reglas que han sido dictadas para administrar la pandemia. Nuestra esperanza es que en algún momento, en el mes de octubre o noviembre, a más tardar, pues ya las primeras reuniones sean factibles y podamos lanzar los procesos de consulta desde este año. Por supuesto, la mayor parte del proceso terminará durante el año 2021. Eso es lo mismo para prácticamente cualquier consulta que está en manos del Ministerio en este momento. Simplemente no hemos podido pues, realizarlas este año por la coyuntura del COVID. Para finalizar, ministro, ¿qué ha pasado con toda esta situación que se ha venido conociendo de años atrás, de grupos criminales que roban energía eléctrica, comunidades a donde ni siquiera el ejército se atreve a entrar? Hablamos de pues, comunidades fronterizas como México, en Huehuetenango ha habido mucha conflictividad social, el tema de hidroeléctricas, todo eso. ¿Cómo está al día de hoy todo eso? Bueno, son problemas que persisten. En realidad, lo que es cierto es que durante lo más duro del COVID, muchos de estos problemas se minimizaron, porque pues, efectivamente las personas no estaban saliendo de sus hogares o ni siquiera para hacer conexiones ilegales o para cobrar esas conexiones ilegales. Ya el último mes empiezan a resurgir ciertos grupos, de estos grupos que pues, aparentemente se dedican a actividades ilegales como el hurto de energía. Lamentablemente ya están resurgiendo. El problema persiste. Lo que conllevará es que a todo aquel que se encuentre cometiendo un ilícito, pues hay que denunciarlo y ojalá sea procesado expeditamente. Y ese es el llamado que me corresponde a mí como autoridad en el sector a realizar a los guatemaltecos. Primero, que no se dejen engañar por aquellos que los inciten a cometer un delito, porque en este caso el delito lo consume no solo el que lo propone, sino el que también consiente la conexión ilegal en su casa. Pues no se dejen engañar por ellos y por supuesto que debemos instaurar una cultura de denunciar a aquellos que están proponiendo y que están llevando a cabo ilícitos. Es la única forma en que realmente podemos superar este problema. Bueno, ministro, le agradecemos por su tiempo acá en las 8:45. Gracias por la entrevista. Con mucho gusto. Buenas noches. Feliz noche, ministro.
Bueno, me llamaba la atención algo que decía el ministro y con toda lógica. Algunas personas reportaban incremento en su factura de la energía eléctrica, pero es que hay que decirlo, con los confinamientos de abril y mayo, que fueron los más drásticos, todos estábamos en casa, ¿no? Así es, y según yo, sabes, tendía el consumo pues hacia la alta, pero luego mencionó también de que el tema de cierre de establecimientos, centros comerciales, hoteles, por ejemplo, seguramente también ha de haber tenido un impacto bastante negativo en el sector eléctrico. Por supuesto. Bueno, y entonces parte de lo que dijo el ministro de Energía y Minas para que usted pues tenga un panorama de lo que tiene que ver con esta cartera y sobre todo el tema de la tarifa social que garantiza el ministro que al menos durante este mes va a seguir cubriendo a gran parte de los guatemaltecos. Vamos a una pausa y volvemos con el segundo tema de la noche.